Hola amigos, vamos a comentar una partida jugada por dos jugadores nivel 17Q. Comentarios básicos para principiantes con la idea de que les sean útiles. Comenzamos. Correcto, ocupan las esquinas, ahora se van a los laterales, es correcto. Blanco juega en el centro. Es un movimiento estratégico. Hay que tener en cuenta que el punto central es el punto desde el cual se ejerce más influencia sobre todo el resto del tablero. A mí particularmente me gusta ese movimiento, aunque hay gente que no lo hace. Bueno, negro intenta contrarrestar un poco ese movimiento central. Bien, este movimiento presiona sobre esta piedra a la vez que combina con esta para hacer puntos por ahí. Blanco y Kentobi, es correcto. Esta presiona sobre estas piedras, en ese sentido está bien, pero aquí lo correcto hubiera sido jugar en la cuarta línea, porque presiona igualmente y facilita hacer puntos en este lateral. Blanco va por debajo, muy bien. Esto es buena forma para blanco, correcto. Negro estira. Y este corte es prematuro. Ahora el negro podría haber jugado simplemente así, que es una escalera, y la piedra blanca se pierde. Bueno, el negro juega por arriba, tampoco está mal. Blanco estira. Cuando se comete un error hay que dejarlo y no cometer dos errores. Ahora la secuencia que va a seguir es un poco arriesgada para blanco. Ahora continúa de esta forma, que es un error porque se va quitando el mismo libertades. Y ahí las 5 piedras blancas están cazadas, no tienen escapatoria. Lo que podía haber hecho blanco, una vez que decide sacar esas piedras, en este momento cuando negras juegan aquí, que no está mal pensado porque cierran la salida, blanco debería haber venido ahí. Ese es el punto clave, porque aunque negro juegue así, ahora aquí hay muchas variantes. Puede haber sencillamente esta, o venir aquí, y parece que las piedras negras van a morir. Entonces esa era la posibilidad para blanco, jugar ahí en lugar de esta. Bueno, todo esto es malo para blanco. Ahora ya está ahí. Negro captura esas 5 piedras. Con esta pérdida la partida está mucho mejor para negras. En este momento tiene aquí muchos puntos. Aquí arriba tiene 4 piedras y blanco tiene este lateral. Pero con esta pérdida la partida está mejor en este momento para las negras. Este punto no hace falta defender. Aquí nunca va a cortar el negro porque blanco juega ahí y caza. Aquí para blanco había varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, jugar en Sansan o también jugar aquí. Es una extensión por este lado. Pero esta que ha hecho en la partida es un poco pobre. También era posible jugar por aquí. Esto de que ha hecho negro es absurdo, no consigue nada. Bueno, algo consigue porque ha jugado esta en Sente, pero se podía haber jugado en Sente igualmente así. Ahora, si blanco defiende, negro sigue conservando Sente. La cuestión es que ni esta ni esa eran oportunas en este momento. Habiendo partes del tablero que todavía están casi vacías,
Aquí hay sobreconcentración de piedras, no es el lugar adecuado para jugar. Ni la que ha hecho ni la otra. Bueno. Con esta secuencia el blanco se queda completamente vivo, aunque es engote. Esto es un error también típico de principiante, venir a comer piedras a toda costa. Esta piedra ya no tiene ninguna salida, no es necesario venir a comerla. El negro ahora puede jugar en cualquier otro lado. Quizás este sea un punto grande que amplía esta zona y está presionando sobre esta piedra. Pero venir a comer una triste piedra en este momento no tiene sentido. Bueno, está bien. También era considerar para blanco una extensión por este lado o por aquí abajo. Por ejemplo, aquí una extensión por este lado amplía la zona blanca y reduce la posible expansión de las negras por este lateral. Bien, muy bien, negro juega ahí asegurando este lateral, aunque queda todavía Sansan, pero esta jugada es correcta. Bien, pero era mejor extenderse hacia aquí, porque sigue siendo una extensión y reduce la posible expansión de las negras. Aunque no está mal del todo. Esta jugada está pensando en hacer todo este cuadrante de territorio. Era mejor por aquí, sencillamente, o quizás aquí arriba, mejor, más grande, aquí arriba. Este movimiento es un poco flojo, aquí ya está vivo, la piedra en el centro tiene mucho espacio, no necesita ayuda, y aquí el blanco debía, este sigue siendo un punto interesante, este también, o Sansan inclusive, o jugar la que se llama el submarino, este tipo de jugada, que amenaza entrar en Sansan o luego expandirse por aquí. Si negro contesta Sansan, ahora se puede expandir por aquí. Es más activo para intentar reducir ese posible mollo de territorio negro. Bueno, no está mal del todo. El negro está poniendo piedras para intentar que todo esto se convierta en territorio negro. Esta es un poco floja. Ahora mismo casi es un punto neutral. Casi no hace nada. Aquí, una vez más, extenderse por aquí o por allí. Esto es bastante flojo. Aparte, como he dicho antes, aquí hay sobreconcentración de piedras negras. Añadir una más cuando ya está saturado de piedras negras no es correcto. Bueno, como el blanco contesta, hace buena la que era mala. No necesitaba contestar. El blanco sigue siendo este punto o Sansan. Negro sigue jugando por ahí, buscando hacer puntos. Si quiere hacer, es mejor queima, es más rápido. Bueno, no está mal del todo, se está extendiendo con relación a estas tres piedras, pero sigue siendo mejor esta, o si no, esta también. Y también Sansan, aunque la que ha hecho no está mal del todo. Bueno, sigue con la idea de hacer puntos, el negro por ahí no está mal del todo. Aquí hubiera sido mejor un poquito más atrás, en este punto, es más correcto. Y esta era mejor ahí, sencillamente. Muy bien el blanco.
Esta jugada está bien, está defendiendo el corte. Y esta es un poco floja. Aquí el negro quizás debió haber jugado una entrada así, mucho mejor. O si no, venir por aquí, también mucho mejor. Esto, aparte es un triángulo vacío, está reforzando la conexión con esta piedra, pero no era necesario. Esta es incorrecta. Basta que negro se refuerza para que ya no vayas a intentar cortar. No, el punto de corte aquí está defendido. Esta es un poquito pobre, porque además pierde la iniciativa. Ahora si defiende, es sente para negras. Bueno, como juega aquí, ha hecho bueno el error de blanco. Esta sigue siendo también un poquito pobre. Aquí negro sigue teniendo esta extensión muy buena. O puede intentar ahora también Sansan, que se puede vivir. Hay varias opciones. Muy bien, el negro aprovechando que tiene esta para entrar en el territorio. Aquí, bueno, la duda es que si sigue poniendo por aquí piedras el blanco, la posibilidad de vivir en Sansan se reduce. Bueno, este es también típico error de principiante. Aquí, cuando blanco juega esta, negro puede jugar aquí. Si blanco toma, ahora esto es un co muy favorable para negras, que tienen mucho que ganar y poco que perder. Blanco defiende. Esta es un poco alta, debió haber jugado por aquí abajo. Blanco muy bien, este movimiento llevaba mucho tiempo esperando hacerse. Muy bien. Muy bien, por ambas partes, pero este ya no. Aquí ya es cierto que cierra la posibilidad de que blanco entre, pero sigue siendo mejor intentar entrar por este lateral. Aquí no hay ni una sola piedra negra y en algún momento hay que entrar. Quizás era este el momento, en lugar de jugar aquí. Muy bien, el blanco, este movimiento cierra la entrada de negro. Esto es un triángulo vacío, es mejor saltar. Muy bien el blanco. Muy bien. No se puede jugar ahí porque este corte funciona. Aquí perdería todo. Tiene que jugar ahí. Muy bien, el blanco se está quedando todo esta zona de territorio. Y continúa. El negro está jugando un poco pobre en el sentido de que no está haciendo puntos y está permitiendo que blanco se quede con todos estos puntos en el lateral y en la esquina. Ahora corta aquí, no tiene mucho objeto porque blanco tiene defensa de sobra. Casi no hacía falta ni contestar, pero bueno, blanco juega aquí para quitar todo tipo de problema. Negro continúa, pero esta vez ya el blanco con buen criterio no contesta. Viene aquí arriba. Este movimiento es también muy pobre en este momento. Hay un proverbio que dice: no intentes romper un nudo de bambú. Si blanco intenta cortar por aquí, negro une, no pasa absolutamente nada. Entonces, que negro juegue aquí es muy pobre,
porque es un punto que no iba a jugar el blanco en este momento. Aquí lo correcto hubiera sido jugar pues en cualquier lado, por ejemplo en Sansan, o intentar reforzar la esquina de arriba. Cualquier otro punto hubiera sido mejor que este. Ahora blanco sube a Sansan, muy bien. Bueno, teniendo en cuenta que negro juega aquí consiguiendo buena forma, el blanco quizás debió haber jugado de otra manera. En lugar de esta, por ejemplo, primero aquí. Está amenazando a Tari. Si negro defiende, tiene conexión por abajo. Eso era una opción. En la partida, esto es favorable para negras. Bueno, aquí intenta vivir. La duda es si en vez de esta, blanco podía haber jugado esta, que puede salir ko. Esta secuencia sería tener en cuenta, o si viene ya a matar directamente, a ver qué pasa con este corte. Negro juega Jane, muy bien. Y así se complica la posibilidad de vivir, se reduce. Y aquí las negras podían haber matado al grupo blanco de esta forma, Atari, y solo hay un ojo. Pero bueno, juegan aquí y ahora blanco vive. Con esta esquina viva, las blancas tienen ahora bien la partida, porque todo esto puede ser territorio blanco. Aquí hay territorio blanco y las negras han reducido su mollo, solo tienen esto y aquí abajo. La partida como mínimo está más igualada, o incluso podría ganar blanco. Bien, las negras entran. También se podía empezar así, preparando la entrada, pero bueno, no está mal entrar ya directamente en Sansan. Era mejor el Kikashi primero, aquí y aquí. Y este es el punto vital. Yo creo que negro no puede vivir. Aunque juegue así, esto es un error. Aquí blanco debe jugar esta, y aunque negro salga, no hay ningún problema. Estas 5 piedras negras no tienen ninguna posibilidad de vivir, y estas dos han quedado atrapadas. Es decir, que negro muere. Con lo que ha hecho en la partida, permite que negro juegue aquí y está vivo. Este movimiento es un intento, pero en realidad ahora negro con esta ya captura esta piedra, es un ojo, y ahí sale el segundo. Lo que ocurre es que se complica, juega aquí, blanco ahí, y ahora en lugar de jugar esta, que deja al grupo vivo, el negro juega aquí, inexplicablemente. Deja que blanco conecte por abajo, y las negras se han quedado con un solo ojo. El negro ha muerto inocentemente ahí arriba, con lo cual ahora sí la partida, después de lo que ha sucedido en esta esquina, el blanco tiene la partida mucho mejor, a pesar de lo que perdió al principio. Bueno, ahora negro viene a la otra esquina a ver si consigue vivir. Muy complicado que se pueda vivir ahí. Este punto no hacía falta defender, es mejor sencillamente ya jugar aquí, y aunque
negro corte, aquí no se puede vivir de ninguna manera. Esto es un error, blanco defiende. Ahora aquí ya parece que el grupo negro tiene bastantes opciones de vivir. Pero claro, esta no es la respuesta adecuada de blanco. Blanco sencillamente tenía que haber jugado así. Si negro juega así, ahí muere. Y si juega así, bueno, aquí puede salir un co. Había posibilidades de vivir, pero con la que ha hecho en la partida, ahora se complica. Negro Atari. Esto también es un poco inexplicable. Este co es tremendo, muy grande. Negro toma. El blanco hace aquí una amenaza, pero es pequeña. Y aquí lo que está en juego es toda la esquina y estas 3 piedras. Es mucho más. El blanco debió haber buscado una amenaza mucho mayor. Correcto. Las negras toman. Deja que blanco capture esas 4 piedras. No es tanto comparado con esto. Bueno, y aquí otro error de negras. El mismo que hizo aquí cuando vino a capturar esta piedra. Estas 2 piedras están ya perdidas, no tienen ninguna posibilidad de vivir ahí. Y venir a capturarlas es un error absolutamente gravísimo, porque es como no solamente pierdes un punto de territorio jugando en tu propio territorio, sino que además es como si las blancas jugasen 2 veces seguidas. Es un error gravísimo. Entonces, aquí negro, por ejemplo, podía haber jugado así, o defender aquí arriba esta entrada. Nuevamente error. Aquí blanco da Atari. También era considerar esta mucho mejor para defender el territorio, pero juega ahí y ahora en vez de defender, negro tiene esta posibilidad que está amenazando entrar. Si blanco toma, esto es mucho más ventajoso para negras. Entonces ahí defiende, blanco ahí, y están pasando por alto ambos jugadores este grupo. Este grupo muere. Ahí no se puede jugar porque se queda en Atari, y aunque venga por aquí, después de tomar aquí, esta no, y esta blanco muere. Esto lo están pasando por alto ambos jugadores. Vienen a este lado y esto va a quedar así durante un tiempo. Sigue la partida. Aquí blanco, en lugar de jugar esta, podría haber hecho primero este Kikasi. Negro tiene que defender. Y ahora incluso valía esta, porque si corta por ahí, con esta negro perdería esas 6 piedras. Entonces el negro tiene que venir a capturar esto, y ahora blanco conecta por abajo. Reduce bastante el territorio negro. Entonces juega aquí en la partida. Negro defiende. Y esto es otro error. No necesitas defender ahí si todavía no estás en Atari. Aquí nuevamente Kikasi. Esto era lo correcto. Defiende sin hacer falta. Es un error. Muy bien, negro.
Aquí ya es tarde, pero bueno, aún puede salir algo. Atari. Y aquí negro se ha dejado comer las piedras, realmente se ha dejado, porque aquí cuando blanco juega esta, aquí no hay ningún problema. Bueno, es el error típico de principiante de no ver bien los ataris y todo eso. Bueno, con esto ahora la partida está aún mejor para blanco, porque ahora el territorio negro se reduce. Negro aquí para frenar la entrada. Está bien. Bueno, este es el otro error típico de principiante. Aquí cuando blanco contesta de esta forma, el negro puede jugar ahí. Porque si blanco toma, Atari, y si defiende, aquí no hay escapatoria. Entonces es error típico de principiante defender mal. El negro en vez de jugar aquí podía haber jugado ahí. Bueno, esto es más o menos correcto. Blanco viene aquí. Esto es un poco ingenuo por su parte, que no se da cuenta de que el grupo en realidad muere. Ahora negro podía haber jugado primero aquí, es Atari, y ahora aquí. Y esto blanco muere. Realmente esto decidía la partida. Vivir o morir este grupo blanco son muchos puntos, decidía la partida. Ninguno de los dos lo vio. Negro juega aquí, blanco entra aquí, no tiene ningún objeto. Negro cierra por ahí, blanco aquí casi. Bueno, esto es Atari, blanco defiende, pero aquí estas tres piedras se pueden comer. No sabemos qué está pasando por la cabeza de estos jugadores. Bueno, el negro se mete ahí y no espera que blanco conteste, abandona la partida. Una partida que podía ganar tranquilamente si en vez de jugar ahí, como hemos visto, viene a matar este grupo. Bueno, aquí claro, venir así directo no vale, porque en lugar de defender, blanco juega así y después de tomar ahora está vivo. Tiene que venir primero aquí, Atari. Si blanco defiende, ahora sí, Atari, y así muere. Entonces, esta partida hay que contar. Queda todavía este co. Queda este co, pero quedan estas tres piedras antes, hay que defenderlas. Ahora negro toma el co. Vamos a suponer que acaba así. Y ahora contamos. Vamos a ver. Contamos el territorio. Se quitan las muertas. Esto está muerto. Pues según nos dice el programa, las negras ganan por 5,5 puntos.
es decir, que iba ajustada. Ha tenido vaivenes la partida, pero una vez que blanco moría aquí, la partida iba ajustada. Habría que haber tenido en cuenta quién defendía o qué pasaba con estas 3 piedras. Pero bueno, es una partida de principiantes, ese tipo de errores hay que entenderlos. Son jugadores que están empezando, hay que comprenderlo. Y ha estado bien en el sentido de que, bueno, pues ha habido alternativas por ambas partes, pudo haber ganado cualquiera de los dos. Y aunque ganó blanco, en realidad la partida la tenía ganada negro. Espero que los comentarios hayan sido útiles. Hasta la próxima.